Bueno, el video que voy a hacer ahora es una especie de continuación del video anterior que hice, que se llamaba El contexto histórico del surgimiento de la sociología. Y sería un capítulo de una serie mayor que sería una introducción a la sociología, ¿no? Estamos como estudiando el ABC de esta ciencia social. En este segundo capítulo, segunda entrega, segunda parte, nos vamos a enfocar en los fundadores de la sociología, que puse como a modo de ejemplo 5, y vamos a indagar un poco en el contexto histórico, a explicar, ya hablamos del contexto histórico, ahora vamos a explicar cuáles son los elementos de ese contexto histórico que hacen que surja una ciencia como la sociología, por qué surge el pensar la sociedad en que vivimos, y pensarnos a nosotros mismos dentro de una sociedad. Esa es la idea. ¿Por qué surge eso? Bueno, ya habíamos dicho que con la caída del antiguo régimen, con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, había pasado como un vendaval por Europa. Habían caído las instituciones, todas las instituciones tradicionales con las que había vivido Europa durante siglos. Y nació una sociedad nueva, ¿no? Un mundo nuevo surgía de esas dos revoluciones, tanto industrial como política, tecnológica, una revolución tecnológica como una revolución política, que era en principio la Revolución Francesa, que luego se expandió el resto de Europa y fue imitada en el sentido de que o tirabas al rey o creabas una monarquía constitucional y el rey ya dejaba de gobernar, aunque bueno, obviamente este proceso es prolongado, es de larga duración, la tendencia es a que los reyes pierdan el poder completo. Ya en el siglo después de la Primera Guerra Mundial ya no existen reyes con poder político. Y ahora en 2020, 2022, solo en Europa están las monarquías, pero son todas constitucionales. La primera monarquía constitucional fue la de la Revolución Francesa, del 89 al 93, que asesinan a Luis XVI. Y ahí se viene un nuevo proceso que es ni siquiera con monarquía constitucional, o sea, un gobierno de tercer estado, un gobierno de iguales y un gobierno sin nobleza. Eso es un enorme cambio para lo que había vivido el hombre hasta ese momento. Entonces podríamos decir que la sociología entonces nace en Europa, es una respuesta a la crisis de la modernidad, al surgimiento de la modernidad. Y es una respuesta a la caída que ocupaba en ese momento la teología y el poder político monárquico. Entonces hay que ocupar esos lugares con la filosofía y la sociología. La filosofía tiene más larga data, pero digamos, toma más relieve el pensamiento filosófico-político, y también las ciencias políticas y la antropología, y también la sociología, pensarnos como sociedad. Porque bueno, ahora vivimos sin Dios ha muerto. Cuando Nietzsche dijo Dios ha muerto, estaba hablando de alguna manera de esta escoba que barrió Europa y que tiró el antiguo régimen y todo lo sagrado. Desaparecieron las cuestiones sagradas. Y ahí surge entonces la sociología, que es propia de todo ese proceso. Yo hice tres niveles para explicar los fundadores de la sociología, pero en realidad empieza abajo. Este es el sustrato sobre el que se desarrolló la sociología. Este es el sustrato social y político, tecnológico, científico, en el que la base material, digamos, en la que se desarrolla luego la sociología. Y arriba de todo tenemos entonces la respuesta, que es la de los sociólogos o pensadores sociales, como es el caso, por ejemplo, de Saint-Simon, que todavía no era un sociólogo. Comte era un filósofo, pero es un pensador social. Marx no tenía formación, no era un sociólogo tampoco, de profesión. Recién Durkheim y Weber llegan a ser sociólogos, o sea que la sociología se consolida con Durkheim, ¿no? A finales del siglo XIX, pero eso no quita que haya pensamiento sociológico antes, como bien lo hizo Saint-Simon, Comte. Incluso Alexis de Tocqueville y Montesquieu también hicieron pensamiento sociológico. Así que, bueno, vamos a hablar de eso, la idea de estos fundadores de la sociología. Acá tenemos los tres clásicos, Marx, Durkheim y Weber, al menos en Uruguay lo enseñamos así, los tres clásicos. Y luego dos precursores, Saint-Simon y Comte, son precursores.
Tocqueville y Montesquieu también serían precursores. Pero los clásicos son estos tres. Podríamos agregar como otro clásico a George Simmel y también podríamos agregar a Herbert Spencer. También a Tonis podría ser un clásico, un sexto clásico. Y Vilfredo Pareto también es un clásico en cierto sentido. Gaetano Mosca también, pero Gaetano Mosca menos, igual que Vilfredo Pareto, no son tan conocidos. En Uruguay los tres clásicos son Marx, Durkheim y Weber, claro. Tenemos una referencia francesa en Uruguay, una sociología francesa. De hecho, todo esto es muy francés, este enfoque que vamos a hacer. Seguramente en otros lugares es diferente. En Inglaterra lo ven diferente, ¿no? La sociología, el nacimiento de la sociología quizás tiene un enfoque spenceriano, y en Estados Unidos también. Incluso en México he visto que tienen unas referencias sociológicas muy diferentes a las nuestras. Conocen sociólogos que nosotros no conocemos, como Luis Pirt, que es un sociólogo acá, nunca lo leímos, y George Simmel para ellos es fundamental, ¿no? Para los mexicanos, porque bueno, tienen la referencia norteamericana. Y George Herbert Mead también es una referencia para ellos. Bueno, así que bueno, eso sería un poco el enfoque de la sociología hacer la sociología del conocimiento, ¿no? Y buscar las bases sociales de por qué conocemos, por qué estos tres autores los llamamos clásicos. Eso sería, bueno, sociología del conocimiento. Vamos a hacer esto, que vamos a poner que en la base en Europa sucedió en el siglo XVIII y también en el XIX una contundente, majestuosa revolución industrial, la revolución de la técnica, imparable, el efecto de la novedad, a la que nadie se opone, ¿no? Genera maravillas, es incorporada enseguida en las fábricas, en el campo, no se frena, ¿no? Europa en ese momento no era una cultura que rechazara lo nuevo, al contrario, lo acepta todo. Entonces se convierte, bueno, en la revolución industrial en una aplanadora, que genera después cambios sociales totalmente imprevistos, ¿no? Y también, bueno, en la Revolución Francesa. Entonces tenemos estas dos revoluciones en el sustrato sobre el que se desarrolló la sociología. Todas estas dos grandes revoluciones van a generar 5 elementos, pueden ser 7, 8, como quieran, pero yo seleccioné 7 basado en un autor que se llama George Ritzer. Uno es los movimientos obreros, y también, bueno, podremos agregar el crecimiento de la burguesía, las grandes desigualdades económicas, la extremada riqueza, las grandes industrias, y o sea que son las grandes estructuras, lo que Weber llamaría toda la racionalización de Europa, y bueno, la burguesía y el proletariado, y bueno, y movimientos obreros reivindicativos de muchas leyes laborales que hasta en el antiguo régimen no existían. No era necesario ni siquiera planteárselo, ¿no? Un régimen, un movimiento obrero, por supuesto, porque la fábrica genera los movimientos obreros. Luego, el nacimiento del capitalismo, o el capitalismo industrial, porque para muchos el capitalismo existió siempre, bueno, pero eso es una visión. Digamos que el capitalismo industrial es producto también de estas dos revoluciones. También la profunda urbanización. Pasamos de ciudades de 100.000 habitantes, 200.000 habitantes, que ya es bastante grande para el antiguo régimen, incluso de menos, a ciudades ya de 1 millón de habitantes, 1,5 millones, 2 millones. Lo que llamamos entonces la metrópoli, la creación de la metrópoli. Y a su vez el paso, la referencia va a pasar de la región y del campo a la ciudad. La ciudad va a ser la referencial. Por ejemplo, en Argentina, la que crea la patria argentina es Buenos Aires, ¿no? Ya ahí vemos como a finales del siglo XIX, Buenos Aires crea la patria, la ciudad, lo urbano, que sigue hasta ahora, es la referencia de cualquier nación moderna, es la ciudad, las grandes ciudades, y sobre todo una, que es la capital. Bueno, la urbanización lleva, bueno, por supuesto, la desaparición del trabajo rural o decaimiento del trabajo rural, implementación en la máquina del trabajo rural, y el obrero que va a trabajar a las industrias, y se convierte de campesino pobre, pero con dignidad, a un obrero.
en el siglo XIX viviendo en muy malas condiciones. Posteriormente iba a adquirir notables derechos hasta el siglo XX. Luego la secularización, un proceso continuo que es producido por estas dos revoluciones, que es quitar lo sagrado. Luis XVI, la corte, la nobleza y también el clero, las iglesias, se les quita, pierden su valor, cualquier cosa sagrada, y se seculariza. Quedan entonces, si la política estaba en la nobleza, se seculariza y pasa a un plano político, no sagrado, sino simplemente político y de competencia política. También surgen, los partidos políticos. Y los partidos políticos no tienen una referencia en el cosmos, en Dios, aunque sean partidos incluso católicos o conservadores, sino que se secularizan. Perdemos entonces lo sagrado y ahí podemos volver a Nietzsche, cuando dice Nietzsche, Dios ha muerto. Bueno, de alguna manera lo hemos matado a Dios. Lo matamos con este tipo con estas revoluciones y estos grandes cambios generados en el siglo XIX. Y Nietzsche escribió a finales del siglo XIX, o sea que vio todo esto en su cúspide, ¿no? Así que la secularización es no vivir en lo sagrado. La iglesia también, la educación que impartía la iglesia se seculariza. Sigue siendo un sistema educativo, pero ahora un sistema educativo nacional secularizado y quitado de las finalidades religiosas. Pasa a tener finalidades científicos, técnicas, y sin ninguna referencia a dioses, a referencias bíblicas, etc. Eso es un proceso que lo hizo Occidente de una manera muy contundente y que nos marcó desde entonces a fuego, que hoy día también vivimos de alguna manera casi sin Dios, aunque todavía haya muchísima religiosidad, por ejemplo en Venezuela y son profundamente religiosos. Pero también digamos que en Venezuela en los 60 y los 70 una gran modernización que hubo sin duda una gran secularización, de quitar lo sagrado a lo que antes era sagrado. Por poner un caso de Venezuela en 1960, 50, 60, 70. En Europa lo hicieron en el siglo XIX. Luego también el progreso científico y el progreso técnico, todos los avances de la química, la biología, la física, de alguna manera también las ciencias sociales es como un avance, por lo menos aparecen, aunque no podamos decir que son ciencias, aparecen las ciencias o quieren ser ciencias, ¿no? La política quiere ser una ciencia, la economía, la sociología, la antropología quieren ser ciencias. Pero el progreso científico es además el conocimiento del mundo, el conocimiento de las fuerzas físicas del mundo para crear electricidad, comunicaciones, luego vehículos, sobre todo la invención de los vehículos, carreteras, la revolución del transporte. Eso es el sustrato entonces en el que se desarrolló la sociología. Sin esto no se hubiese desarrollado la sociología porque seguiríamos todavía con un régimen teológico tradicional y leeríamos la Biblia y consultaríamos a los curas y a los obispos qué es lo que deberíamos hacer. Y la política la dejaríamos en manos de los nobles. Y simplemente hacemos una vida licenciosa, libre, y sin tener que hacernos cargo de las cosas. En la Revolución Francesa nos hacemos cargo, el ser humano se hace cargo de sí mismo, cualquier ser humano, por cualquier origen social que tenga, incluso el movimiento obrero, que por más que la burguesía sea preeminente, el movimiento obrero sin duda se convierte en un gran agente de cambio y de poder. Luego, esto es entonces la sociedad compleja, vamos a decirle, es una sociedad muy, muy compleja y nueva, es un nuevo mundo en que los primeros teóricos tratan de explicar. La idea entonces de estos autores es siempre explicar o comprender todo esto que ha sucedido. Y para eso, surgen estos autores con este pensamiento. Y cimentan las bases para la sociología. Saint-Simon, cuando pretendía unir
el trabajo entre los jefes industriales y los obreros y unir una única clase social que sea la de los industriales, tanto proletarios como patrones, que formaran una gran unión y que esa gran unión sea la que dé la marca del siglo XIX hacia el progreso. Y la industria iba a ser lo que nos iba a conducir a todos los hombres a un mayor bienestar social. Bueno, eso es pensar sociológicamente y tratar de explicar lo que sucede, ¿no? En este caso, de un punto de vista optimista. También hay autores que son pesimistas, ya Weber es pesimista. Y Simmel también es pesimista, Marx es optimista y Comte es optimista también. Esa es en el siglo XIX existió esa tensión. Bueno, y también falta acá, bueno, la reacción, los fundadores de la sociología, y podríamos agregar, yo creo que por alguna razón, de que el pensamiento reaccionario y conservador no lo dejamos de lado, olvidamos por ejemplo, Edmund Burke o Joseph Lemaitre o Bonald, que eran tres pensadores reaccionarios, ¿no? Pero de alguna manera fueron también proto-sociológicos. Pero claro, representan el pensamiento reaccionario, o sea, el que quiere retroceder de la Revolución Francesa, incluso paralizar la Revolución Industrial y volver al antiguo régimen, ¿no? Esos son los reaccionarios. Tocqueville también aparece. Tocqueville sería también otro pesimista de todos estos cambios que se están viendo. Y luego, bueno, acá podríamos decir que lo que crea esta modernización es una jaula de hierro en términos de Weber, una jaula de hierro de la que el hombre mismo la crea, pero de la que no puede salir. Creó una jaula de hierro a través de esta creación y esta racionalización completa de la vida humana. Se encerró a sí mismo, que tiene que ver, bueno, también con los procesos de la burocracia, que también la burocracia es un proceso, es un sustrato sobre el que se desarrolla la sociología, el alto crecimiento de la burocracia, la numeración. En términos de Foucault sería el disciplinamiento. Él empezó en Vigilar y Castigar, empezó hablando del siglo XVIII, pero en el XIX se consolida la sociedad disciplinaria, ¿no? Que es bueno, la sociedad, incluso de alguna manera la sociedad actual, por eso es interesante estudiar esto, ¿no? Es la sociedad actual, la sociedad disciplinar. Luego, lo de Nietzsche, bueno, te pongo así entonces, Dios ha muerto, ese es el sustrato sobre el que se crea la sociología. Vivimos en una jaula de hierro de la que no hay salida. Luego también surge la idea de progreso, el hombre con estas revoluciones avanza indefinidamente hacia el progreso y a la liberación de la naturaleza, tanto por las vacunas, las enfermedades que se cubren, el progreso médico. Esa es la visión de Comte. Y también era la visión de Saint-Simon y el deseo de Saint-Simon. El de Marx también él no estaba en contra del capitalismo, sino que el capitalismo era una fase para que luego llegara la liberación obrera. Que destruiría no el capitalismo, sino a los explotadores. Pero Marx no era un anticapitalista, ni era anticapitalistas, eran los reaccionarios, ¿no? Los que mencioné recién, Hegel también sería un reaccionario. Y en el siglo XX podría ser Spengler y Heidegger. Bueno, Emile Cioran también, Nietzsche también es un reaccionario. Nietzsche, por ejemplo, odiaba todo lo que oliera a socialismo, lo odiaba, lo despreciaba, porque lo veía demasiado nuevo, algo nuevo, propio del siglo XIX y de la decadencia que estaba pasando Europa. Bueno, ese sí es el pensamiento reaccionario, ¿no? El de Marx no es ese pensamiento anticapitalista de Nietzsche y de Spengler, o el pensamiento anticapitalista de los que nombré antes, Burke, Lemaitre o Cioran. Igual Cioran en el siglo XX, Spengler también. Bueno, entonces sería un capítulo aparte, enseñar en secundaria la visión reaccionaria, porque todavía la tenemos, y no digo que hay que sacarla, que hay que enseñarla para extirparla de los demás, sino para saber que nosotros mismos también tenemos el deseo de retorno a la comunidad. Tenemos algunas tendencias sí a volver al antiguo régimen, ¿no? O a evitar todos estos males. De hecho, los movimientos ecologistas
del siglo XXI son de alguna manera tienen una base, si leyeran al pensamiento reaccionario del siglo XIX, se sentiría muy identificado, ¿no? Bueno, luego seleccioné algo de cine para iluminar este panorama y sigue siendo muy francés este enfoque, porque bueno, Uruguay recibió una cultura francesa muy grande en el siglo XIX a través de un reformador educativo que fue José Pedro Varela, y luego esa influencia francesa siguió hasta ahora. Por eso, bueno, la influencia, incluso estudiamos francés en el Uruguay en secundaria. Durante todo el siglo XX estudiábamos de primer año a sexto año, 6 años de francés estudiábamos. Bueno, así que en cine esta es italiana, pero bueno, Italia y Francia hacen un cine juntos también. En el cine, para mí, una de las grandes películas para retratar el mundo nuevo, el nuevo mundo, el nuevo orden, es Il Mundo Nuevo, o en español Las Noches de Valence, de 1982. La hizo un director sensacional que es Ettore Scola, que es un gran artista. O sea que todas las películas de Ettore Scola hay que verlas. Y si hizo esta, y queremos comprender esto más todavía. Acá hace una recreación de 1893, no, de 1793, que es cuando ejecutan a Luis XVI. Y bueno, en la noche está bueno porque hay muchos personajes y hay un duque que ve que está en decadencia. El duque cada vez en la película se va degradando, porque claro, va a venir el nuevo mundo y él ya va a perder sentido. Él se maquilla, se pinta de blanco, tiene un lenguaje, una cultura muy interesante, anda en carretas, es un gran conquistador de mujeres, y ese mundo está desapareciendo, va a desaparecer. Y a su vez, bueno, siempre hay un caos tremendo en Francia, y luego aparece la ejecución de Luis XVI por parte de personas totalmente comunes, vestidas de marrón y de negro y con ropas malas, ¿no? Digamos, son realmente el populacho, la clase popular que emerge con la Revolución Francesa y se lleva a Luis XIV y lo ejecuta, ¿no? Y son unos cualquiera, usan las boinas rojas, y puede ser casi cualquiera de nosotros. Eso es muy interesante. Y a su vez, bueno, tienen la visión un poco también nostálgica del orden, del mundo que va a desaparecer. Fantástica película. La Noche de Valence, creo que la tradujeron en español así porque en esta noche coinciden todas las clases sociales, los estamentos, en un mismo lugar, convergen todos, o sea, es donde está todo el caldo de cultivo de la Revolución Francesa en ese momento. Es notable, sí, esta película es notable, con el valor histórico que tiene es increíble. Luego Danton, de Andrzej Wajda, que es un director polaco que hace cine social. Esta la hizo en Francia, Danton. Bueno, es un panorama también de Francia en 1893, en la época jacobina, que el jacobinismo sobre todo es lo que... porque con los girondinos todavía no había una democracia constitucional, pero con los jacobinos vino realmente como la bestia humana sin Dios, ¿no? La bestia humana que destruye lo sagrado y quiere crear un nuevo hombre. Bueno, en Danton, él se pone del lado de Danton, Andrés Wajda, de alguna manera reivindica a Danton por encima de Robespierre, y hace esta película que es una recreación de época fantástica de Francia. Luego, bueno, Los Miserables, que no es de la Revolución Francesa, pero es posterior a la época de Napoleón, es durante la época de la Restauración. Así que Los Miserables la escribió en 1862, creo. Entonces es después de la Segunda Revolución Francesa. Interesante porque ahí ya aparecen los socialistas, los movimientos, pero igualmente yo estoy hablando de la película igual, no de la obra, que no la leí. En la película no aparecen bueno, sí, aparecen movimientos obreros, porque, aunque no es el enfoque que tiene, no es como Germinal, que sí está la clase obrera, es la protagonista. Los Miserables, bueno, actúa Jean Gabin, el actor francés ineludible en esta película. También un poco para entender esto. Y luego Germinal, francesa también, de Claude Berry, pero de este director no conozco mucho.
de 1993, que bueno, de obreros mineros, de, de un pueblo minero. Es un clásico. Y ahí vemos bueno, los movimientos obreros en el siglo XIX. Luego Los Miserables tiene una versión de 2012, pero bueno, la verdad que debe ser una... Ni le presté atención porque debe ser una basura. Imagino yo, digo, prejuiciosamente porque no la vi, es de 2012, pero solo con ver que era de 2012 y era de Hollywood, ya dije, la descarté, dije, esto es el cine basura actual. Pero esta sí está muy buena. Después vi que hay otra muda ahí, pero bueno, en fin, del 28 creo, lo voy a tratar de ver. Así que bueno, esto sería entonces otra introducción a la sociología, como un ABC.